Bienvenido a este video donde te mostraré cómo agregar una pregunta de tipo calculada. Estando autenticado en la plataforma Didactic y en la parte de agregar preguntas, damos en añadir, después damos un clic en una nueva pregunta, nos muestra el listado de preguntas que tenemos a disposición, seleccionamos calculada y en la parte derecha de esta ventana nos da una muy breve referencia de lo que sería este tipo de pregunta. Les comento que este tipo de pregunta se utiliza para generar diferentes valores contenidos en un enunciado de pregunta. Damos clic en agregar. En la primera configuración nos muestra una categoría que nos engloba el tipo de pregunta, si así lo tenemos configurado, y unos comodines que hacen referencia a variables que ya se han utilizado en alguna otra pregunta. Vamos a dar un nombre de la pregunta, del cual sugiero estemos llevando un consecutivo numérico. Por ejemplo, si esta es la pregunta 3, ponemos el texto de la pregunta. En el texto de la pregunta va el enunciado. Si nosotros tenemos un enunciado que nos dice cuál es la velocidad de un auto que recorre 240 kilómetros en 3 horas, esta sería nuestra pregunta normal. Para nosotros hacer que los valores contenidos en este enunciado sean aleatorios, vamos a cambiar el número por una variable. Y esta variable va a ser alfanumérica contenida entre llaves. De esta manera he sustituido el valor numérico por esta variable que se llama dist, contenido entre llaves, al igual que las horas sustituida por la variable tie. El siguiente campo y obligatorio es darle una puntuación. Lo vamos a hacer que esta pregunta tenga un valor numérico de 10. El siguiente campo nos pide una retroalimentación general. Como no es obligatoria, en este caso no la ponemos. En la parte de respuestas configuraremos lo que vendría siendo la respuesta correcta. Como la pregunta está en base a variables, vamos a utilizar estas mismas variables para que nos den la respuesta correcta. Por ejemplo, estamos calculando una velocidad. Sabemos que la fórmula correcta para calcular la velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, la respuesta correcta sería la distancia sobre el tiempo que tenemos en nuestro enunciado, quedando de esta manera. Distancia sobre tiempo. Dependiendo de los valores que tome, el sistema va a calcular y va a calificar. El alumno pone la respuesta y es correcta, le vamos a dar un 100% para esta operación. Tenemos una tolerancia, ya que dependiendo del manejo de las unidades y si la fórmula es muy compleja, podemos darle un poco de tolerancia para que el alumno pueda poner valores y tengan un rango de validez. Podemos manejar el formato de los decimales, lo dejamos por default. En el tratamiento de las unidades, ahorita nos vamos a centrar en que no se empleen unidades para nada, solamente se calificará el valor. Si así lo quisiéramos, tendríamos que configurar en esta parte qué tipo de unidades necesitamos y qué penalización le podríamos llegar a dar si no se utilizan de manera adecuada las unidades. Es decir, podemos calificar tanto el valor numérico como las unidades utilizadas. Para este ejemplo dejaremos la primera opción, donde no se emplean unidades para nada, solamente se califican el valor numérico. En la parte de unidades viene siendo algo parecido a lo de las unidades, vamos a dejarlos por default porque nos estamos enfocando únicamente al valor numérico. En intentos múltiples nos da una opción para que el alumno pueda intentar más de una vez, pero no le contará la misma calificación si la respuesta correcta la da en un segundo o tercer intento. Es decir, si en un primer intento falla, su calificación se reducirá en este caso en el 33% o el 25% del valor. Vamos a dejarle un 25% del valor y le podríamos poner una retroalimentación. Muy probablemente se haya equivocado en el manejo de la fórmula. Le vamos a dar un indicio donde le vamos a recordar que la velocidad se calcula dividiendo la distancia sobre el tiempo. Clic en guardar cambios.
Pasamos a una segunda etapa de configuración donde nos maneja unos comodines. Los comodines son las variables que hemos declarado nosotros. Si recuerdan, para distancia utilizamos dis y para tiempo tie. Yo les sugiero que siempre se utilice un nuevo conjunto de datos compartido. Con esto estaremos utilizando siempre un nuevo conjunto de valores para cada pregunta. En la parte de sincronización de los datos de conjuntos compartidos con otras preguntas dentro del examen, le damos no sincronizar para que sean también independientes. Realmente no importa tanto esto, ya que los valores con que sean diferentes a cada pregunta y sus valores sean calculados de forma correcta sería suficiente, pero les sugiero que sea no sincronizado para que los valores que nos den estén siempre dentro del rango que hemos configurado para cada pregunta. Lo vamos a hacer en esta siguiente etapa. Aquí le damos siguiente página. En la primera parte nos da las variables que ya se han utilizado, dos de esta pregunta y dos de alguna otra pregunta que se realizó en otro momento. En esta siguiente parte vemos valores en los comodines, es decir, para nuestra variable dis nos da un valor ya precalculado que es un 6. Estos valores son para un ejemplo que se nos da en esta parte. ¿Sí? Nos dice el valor para dis, el valor para tie y el valor que nos da de esta operación. Entonces nos dice la respuesta correcta y nos da un pequeño margen que se había preestablecido anteriormente. Dentro de las configuraciones que podemos hacer para estas variables que nosotros utilizamos, por ejemplo, podemos darle un valor para dis dentro de un rango de 200 a 300. Esto haciéndose referencia a los kilómetros de nuestro enunciado. Los valores para la distancia únicamente estarán dentro de 200 a 300 kilómetros para este valor. La posición de los decimales vamos a darle que sea nada más 1. La distribución hace referencia al término estadístico para seleccionar estos valores dentro del rango. Lo mismo hacemos para la variable tie. Le vamos a decir que sea dentro del rango del 2 a 5. Con esto estamos definiendo que nuestro enunciado va a tener valores de entre los 200 a 300, hablando de kilómetros, y dentro del 2 al 5, hablando de horas. En la parte de agregar, nos da únicamente la opción para ir seleccionando los valores que tenemos disponibles dentro de la distribución que se ha generado. Al igual que en algunos otros puntos, lo que nos interesa es que sean valores diferentes. Podemos dejarle en cualquiera de los tres. Yo les recomiendo que se utilice el valor. Algo importante para este reactivo es que vamos a agregar los ítems. Esto es muy importante, ya que dentro del rango que tenemos hay un gran número de elementos que se podrían crear, pero más sin embargo, si por ejemplo tenemos 20 alumnos, yo quiero generar únicamente 20 diferentes reactivos, aquí lo selecciono y le doy en agregar. En este momento yo he creado ya los 20 reactivos para mis alumnos. En esta parte me da un ejemplo, ya que toma los nuevos valores. Yo le había indicado que fuera de 200 a 300 y mi valor es 227.5. Mi valor es para el tiempo era de 2 a 5 y me está tomando un 3. Están los valores dentro del rango. En la parte de abajo vamos a poder ver el conjunto de los 20 reactivos que se han generado. Si yo le doy en ver los 20 reactivos, vamos a mostrar los 20 y se me listarán exactamente los 20 reactivos que yo tendría a disposición para mis alumnos. Ahora, ¿cómo lo vería el alumno? Si le doy en vista previa, el alumno vería el enunciado, pero con valores distintos a los de su compañero. Por ejemplo, dentro del rango de los 200 a 300 kilómetros me está dando 205.5 y dentro del rango
del tiempo dentro de 2 horas a 5 horas me está dando 3.8 horas. La respuesta para este enunciado y daría en enviar y terminar. La respuesta la marca como correcta y la puntuación es 10 sobre 10. La respuesta me la marca como correcta, aunque la calcula 54.08. El detalle es el pequeño margen que he dado para que sea válido también. Por último, damos en guardar cambios para que quede agregada nuestra pregunta de tipo calculada.